Muy bien, entonces hay que recordar que la ventaja de utilizar una tabla es justamente que la tabla, aunque nos coloca esta nomenclatura que corresponde a los encabezados o rótulos de columna, su ventaja es que nos resuelve el resto de las filas por nosotros. Esa es una de las tantas ventajas que tiene el utilizar la tabla. También otro de los puntos que hay que recordar en una tabla es que una tabla la podemos personalizar, ¿sí? Le podemos decir que aparezca o desaparezca el encabezado, o podemos hacer que algunas características visuales de la misma aparezcan. Por ejemplo, en el caso de los totales, la ventaja en una tabla es que nos aparecen diferentes funciones que podrían resolvernos algún tema en particular que requiriéramos. Y esto se ve en el momento de personalizar nuestra tabla. Bueno, esto no nos los están pidiendo, pero bueno, dado que este curso también tiene la finalidad de volverle a dar una repasadita a todo nuestro curso de Excel, pues es pertinente mencionarlo. Bueno, veamos cuál es la siguiente parte. Vamos a pasarnos, ya que revisamos la 4, iríamos hacia la instrucción 5. Por favor, léela. De acuerdo. ¿Recuerdas a qué es lo que te están pidiendo? ¿A qué corresponde esto? Fíjate que nos están pidiendo que se escriba un mensaje tal, que es alta, o se escriba un mensaje tal, siempre y cuando la condición de que la ganancia sea mayor o igual a 30 ocurra, pues pase esto, se escriba alta, de lo contrario se escriba baja. Si lo diste, si en tu mente está el tema de usar la función sí, es correcto. Entonces, en la función sí tenemos que recordar que vimos tres formatos de ellos. El primer formato, que es cuando se usa texto, vamos a usar el texto dentro de la función sí, va a requerir que utilicemos dentro del texto doble comilla. Ahora bien, otro punto importante cuando usamos la función sí, ¿de acuerdo? Colocamos aquí una función sí. Esta función sí nos va a generar, o tenemos que respetar, una sintaxis. Bueno, entonces comencemos. Nos está pidiendo la instrucción que sea en la columna, en F6 nos están pidiendo, en F6 que vendría haciendo esto, y nos piden que sí, abrimos paréntesis, la ganancia, ¿correcto? Y ya simplemente nos dejamos dirigir por las instrucciones. Es mayor o igual, hay que recordar para qué lado es el mayor y de qué lado es el menor. Después que ya concluimos con la condición, la sintaxis de la función sí nos pide una coma, y entonces sí tenemos que colocar la respuesta. Recuerda que vimos tres modalidades. La respuesta va a ser texto. De hecho, hasta nos dan un tip. Debe estar ya viene hasta en doble comilla, lo cual nos facilita mucho la resolución. Entonces, abrimos doble comilla, sería alta. Y de no cumplirse esta condición, sería entonces baja. Y lo que esperaríamos es, de nueva cuenta, que Excel resuelva el resto en la tabla. Perfecto. Veamos la siguiente instrucción, por favor. Vamos ahora hacia la número 6. Ok, la número 6 de hecho es un poco más larguita que todas las instrucciones que veníamos trabajando. Hay que tener mucho cuidado. Ahora tenemos que ordenar toda el rango de datos con todos estos criterios. Bueno, encabezado, título o rótulo son sinónimos. Vamos entonces a ordenar, control E, ¿sí? Vamos a ordenar este rango de datos o esta tabla. Entonces utilizamos datos, tenemos el ordenar, nos pide en el primer caso que la ordenación venga por
el encabezado beneficio para que aparezca primero baja y después alta. Si te fijas en esta instrucción, no te están dando la indicación de qué comando utilizar, así como en la realidad va a ocurrir. En la realidad nadie te va a decir qué instrucción es la que tú tienes que aplicar en una hoja de cálculo, sino tendrás que utilizar tu criterio con lo que conoces de la aplicación y decidir cuál es la fórmula, función o herramienta que va a darle la solución al problema que te plantea. Algo similar pasa aquí. Bueno, aquí podemos deducir entonces que si es de primero baja y después alta, tenemos que decirle a Excel, entonces por el beneficio, ¿de acuerdo? Primero baja y después alta. Entonces tendríamos que usar de Z a la A. Perfecto. Luego nos piden que se agregue otro artículo de forma AZ. Después alta, agregue orden por artículo de forma Z. Aquí sí nos los están especificando en forma clara, de las pocas veces que lo hacen. A Z, vamos a agregar otro nivel porque nos van a pedir otro más que nos van a indicar. Ok, y viene a ser que ganancia sea en forma descendente. Ganancia lo colocaremos en forma descendente. Descendente mayor a menor y listo. Cumplen los criterios que nos solicita el proyecto. De acuerdo. Veamos la siguiente y última del proyecto 1, con el cual habremos concluido nuestro proyecto. ¿Recuerdas a qué corresponde esta parte de que se aplique un formato tal siempre y cuando las celdas cumplan con un criterio? Esto corresponde al tema de formato condicional. Vuelvo a recordarte, en la parte laboral nunca te van a decir que resuelvas un problema utilizando una función de Excel. No, tú habrás de deducir cuál de todas estas herramientas que conoces de la hoja resolverán el tema. ¿De acuerdo? Entonces, de tal manera que vamos a aplicarlo, tiene que ser en la columna ganancia. ¿Sí? En la columna ganancia vamos a colocarla, nos vamos a ir hacia el formato condicional, que estén por debajo del promedio. ¿Sí? Tenemos aquí por debajo del promedio, ya va a ser el cálculo solito, y aquí tendremos que buscar el relleno amarillo con texto amarillo oscuro y listo. ¿Okay? Con esto terminamos la primera parte.